cada año, Apple ha presentado hace unas semanas nuevos modelos de iPhone, en este caso un iPhone 11 y dos variantes del iPhone 11 Pro, y son estos teléfonos, o mejor dicho, este iPhone 11 Pro, el que hoy analizamos, un iPhone que tiene bastantes puntos conocidos y otros puntos que quedan por descubrir, como por ejemplo es su nueva lente gran angular. Así que, sin más dilación, vamos con el análisis de este iPhone 11 Pro, os detallamos toda nuestra experiencia del teléfono más pequeño, al menos en tamaño, que Apple ha presentado para este año. En el apartado del diseño nos encontramos puntos que nos suenan bastante, como por ejemplo son el tamaño, la forma del dispositivo o el frontal con su notch, que siguen siendo igual que generaciones anteriores. Pero sin embargo en la trasera es donde encontramos prácticamente todos los cambios de diseño, el cambio de acabado de brillo a mate, la desaparición de la palabra iPhone en la trasera o que la manzana característica de todos los productos de Apple, de la marca, baje al centro en este equipo, son algunas de las novedades que presenta este nuevo iPhone. Pero si hay alguna novedad verdaderamente llamativa en este teléfono es el nuevo módulo de las cámaras, un módulo que encontramos en el mismo lado, en la parte lateral superior izquierda del teléfono, pero que ahora incluye una tercera lente que hace que este módulo, al disponerse estas lentes en forma triangular, pues el módulo pase a ser cuadrado. La verdad es que el cambio es drástico y el tamaño de las lentes y todo el módulo es mayor y dependerá de gustos, pero al final esta estrategia de enfatizar en el módulo ha acabado siendo casi más sofisticada que incongruente, como muchos nos parecía cuando veíamos los renders que se filtraron antes de la presentación. Y hablando de la trasera y de su diseño, tenemos nuevo color, quedando todo el conjunto de colores disponibles de estos nuevos iPhone con el color blanco, el color negro, el Space Gray de toda la vida, el color dorado que se presentó con la generación anterior y en este caso, este color verde. De la trasera mate ya hablamos en las primeras impresiones y mantenemos bastantes esas sensaciones que transmitimos en el primer contacto. La comodidad que nos hizo perder el cristal en cuanto a la sujeción y la limpieza ha vuelto con este acabado. Es aparentemente más resistente y de calidad, pero no hay que olvidar que sigue siendo cristal y no es plástico, si bien de cara a llevarlo sin funda el poder cogerlo mejor da algo más de seguridad ante ese posible golpe. Así vemos pocas variaciones pero llamativas hablando de la trasera y el conservadurismo que habla de esos bordes y del frontal. En conjunto mantiene el estilo y la sobriedad de los anteriores iPhone, aunque las lentes son tan grandes que puede resultar menos atractivo que la solución anterior. En cuanto al panel, como decíamos, pocas novedades encontramos. En este iPhone 11 Pro encontramos la misma pantalla OLED de 5,8 pulgadas con resolución Full HD+. Pero bueno, entonces ¿dónde se encuentran las novedades de este panel? Pues en este caso se encuentran en el brillo máximo y en el 3D Touch. En cuanto al brillo máximo, es suficiente cuando la luz ambiental es abundante, como por ejemplo al mediodía, y los 800 nits son más que suficientes para que el contenido se vea bastante bien en esta situación, por ejemplo, que quizás es de las más complicadas, y el balance del brillo automático trabaja bastante bien. Y en cuanto al 3D Touch, la novedad está en que ya no está. Os explico. Los menús contextuales aparecen ahora manteniendo una pulsación en lugar de hacer una presión como teníamos que hacer con el 3D Touch, y Apple ha bautizado esta nueva función como Haptic Touch. Pero lo importante, funciona correctamente y no supone un cambio drástico con respecto al anterior, al 3D Touch, dependiendo sobre todo de dónde lo utilizamos. Lo que tampoco experimenta mucho cambio son los ajustes de pantalla. En Apple, como en Google, son más bien escasos en este apartado y no dan mucha opción a configurar, alejándose de las personalizaciones que permiten las capas de otros fabricantes. Lo que sí encontramos en iOS 13 de nuevo es la opción de activar el True Tone, que es el sistema propio para ajustar la temperatura y el tono del panel dependiendo de la situación ambiental, y además han añadido el modo oscuro, que afecta directamente a las interfaces de las propias aplicaciones del sistema y en teoría debería afectar de forma positiva a la autonomía de los dispositivos. En general la experiencia con la pantalla es muy buena, el True Tone alivia esa temperatura tan baja del panel y va sobrado de nitidez, contraste y espectro de colores, además con la ligera sobresaturación característica de las pantallas OLED. Está muy bien de hablar del aspecto y el diseño, pero bueno, ¿qué nos encontramos debajo de este panel? Pues en este caso, como cada año, Apple nos ha presentado un nuevo procesador que en este caso han bautizado como el A13 Bionic, un procesador construido en 7 nanómetros que además está acompañado por 4 GB de memoria RAM y capacidades de 64, 256 y 512 GB de almacenamiento. Datos que por supuesto hacen que este iPhone se ponga a la altura de cualquier de sus rivales sobre el papel, pero ¿qué vemos en la práctica? Pues como era de esperar, no hemos encontrado ningún tipo de problema ni de signo que diga que el hardware sea insuficiente en ningún tipo de tarea por pesada que sea, aunque lo que sí notaremos es que la temperatura se incrementa, especialmente en los bordes de aluminio, cuando jugamos o al realizar subidas de numerosos archivos. Pero no llega a molestar o a alarmar, no quema y además se disipa en unos segundos cuando dejamos descansar al iPhone. Pero por supuesto parte de la culpa de que todo vaya fluido y que corra correctamente la tiene el software, un apartado en el que no hay muchas novedades y del que
antes de pasar con el apartado de las cámaras, queremos contaros los detalles principales. Junto al tema oscuro del que ya os hablamos, el diseño de algunas de las aplicaciones propias del sistema ha cambiado levemente en algunos casos y más profundos en otras aplicaciones, como por ejemplo las de recordatorios, pero como os decimos, principalmente son pequeños y ligeros cambios. Además, el teclado nativo de iOS ahora incluye el deslizar para escribir, como ya hace bastante tiempo en aplicaciones de terceros, como por ejemplo la de SwiftKey, y al menos en el teclado en español esta función funciona bastante bien. El menú compartir de las aplicaciones ha cambiado y ahora presenta distintas opciones de formas diferentes de compartir. Y pocos más son los cambios de iOS 13 en este iPhone 11 Pro, pero si queréis conocer todos los detalles sobre esta nueva versión del sistema operativo, os dejamos un vídeo justamente por aquí arriba en una tarjetita y abajo en la descripción por si queréis echarle un ojo, pero eso sí, cuando terminéis esta review completa. Y ahora es el momento de hablar posiblemente del apartado más importante, de los cambios más importantes en este iPhone 11 Pro, y estamos hablando de las cámaras. Y como ya os dijimos al principio, este nuevo iPhone está compuesto por 3 lentes. En primer lugar tenemos la cámara principal con un sensor de 12 megapíxeles con apertura f1.8, estabilización óptica y una óptica de 6 elementos. Luego tenemos un sensor de 12 megapíxeles con una lente ultra gran angular con una focal de 13 milímetros que tiene la apertura de f2.4 con un campo de visión de 120 grados y una óptica de 5 elementos. Y para terminar tenemos un sensor de 12 megapíxeles con un teleobjetivo con apertura f2.0, zoom óptico por 2 como teníamos en el anterior iPhone, en el iPhone XS, y un zoom digital de 10x y la estabilización óptica y una óptica de 6 elementos. Por su parte, la cámara frontal es una única lente que integra también un sensor de 12 megapíxeles con una lente con apertura f2.2 y tiene capacidad de capturar vídeo en 4K 60 frames y 1080 a 120 frames por segundo, y además la posibilidad de capturar selfies en cámara lenta y con un ángulo mayor que en años anteriores. Y lo que no se ve, y en lo que en teoría también Apple ha trabajado bastante, es que no haya mucha diferencia en cuanto a balance de blancos y en cuanto a colorimetría y más detalles entre estas 3 lentes. Es decir, que podamos cambiar entre una y otra sin tener grandes diferencias. Y otra cosa en la que también han trabajado mucho y que estará disponible próximamente con una nueva actualización del sistema operativo es el nuevo sistema de procesamiento Diffusion. Un sistema que lo que hace es producir o lanzar 8 fotografías, 4 principales y 4 secundarias, y fusionarlas todas para obtener una foto final con mucha más nitidez y un mejor rango dinámico. En definitiva, pues una mejor foto final. Y por supuesto, otra de las novedades es el modo noche, algo que otros fabricantes incluyen desde hace tiempo y que ahora Apple incluye en estos nuevos iPhone. Muchos datos, características y novedades, pero ¿cómo es el resultado en el día a día? Sin duda, una de las experiencias máximas de Apple es el que hagamos clic y tengamos una buena fotografía. Y en la mayoría de ocasiones es así, sobre todo destacando el realismo de los colores y una evolución en el tratamiento de iluminaciones y sombras, así como del rango dinámico. Veremos que no en todas las condiciones y lentes se luce, pero que antes de entrar en los entornos más complicados, cabe resaltar que este año sí que el HDR es una buena opción en general, dado que normalmente da un buen resultado y por eso nos vale la pena tenerlo en automático. Si la escena no es complicada, se defiende bastante bien con una correcta interpretación de las luces y de las sombras. La nitidez es probablemente lo que tenga que mejorar más, sobre todo en esas condiciones más complicadas y exigentes. En los interiores saca buenas instantáneas en condiciones donde ya solemos ver una pérdida de nitidez bastante acentuada o más ruido. Por la noche en automático defiende bien los resultados en situaciones bien iluminadas, sobresaturando un poco los tonos rojos. El modo noche supone una dosis extra de exposición sin tirar precisamente de ISO y normalmente no deja un resultado tan irreal como en algunos casos hablando del ajuste automático. Donde se luce especialmente la cámara es en las macros, como suele ocurrir en las cámaras de teléfonos móviles. La distancia mínima de enfoque permite realizar disparos resultones y nítidos con un bokeh natural bastante equilibrado. En el caso del zoom nos provoca bastante déjà vu. Para bien, recurrir a él suele equivaler a si nos acercásemos nosotros a fotografiar algo como una lente estándar, apreciando pérdidas de nitidez únicamente en condiciones de baja luminosidad o durante la noche. El ultra gran angular es un buen añadido y tiene un resultado aceptable para ser la primera invención del fabricante en este área, pero la verdad es que no es milagroso. Parece que la fidelidad de los colores sea una de las más altas y no hay tanta diferencia a nivel de exposición. De día y con buenas condiciones suele resolver bastante bien la distorsión de la lente en los bordes,
nitidez, aunque el ruido se hace menos de rogar con esta lente que con la principal o que con el telefoto en un mismo escenario y con las mismas condiciones. El modo retrato nos da un resultado algo irregular, quedando mejor en personas que en otros elementos, y el recorte en ocasiones es bastante drástico, quizás más que en las anteriores versiones, sobre todo si tiramos de los efectos de iluminación. En cuanto a la cámara frontal, el balance magenta se ha equilibrado y obtenemos resultados con un mejor equilibrio del color y con una conservación del detalle que en casos más complicados supera a los de la competencia. Algo que se mantiene salvo por la noche, donde vemos fotografías que no se diferencian a priori de otras con las habituales pérdidas de nitidez y la invasión del ruido. Y en cuanto al vídeo, en general obtenemos buenas tomas a nivel de colorimetría y de exposición, y hay una buena compensación al cambiar de condiciones de luz, incluso si pasamos de un salto difícil, como por ejemplo el de una luz natural a un contraluz. Pero lo que predomina, lo que impone realmente, con lo que vuelve a golpear sobre la mesa, es con la estabilización. La suavidad que vemos en las tomas grabadas con este iPhone sigue siendo bastante superior a la de sus rivales, y el cambio de lentes es posible en una misma toma y se produce con bastante rapidez. Por aquí, mientras hablaba del vídeo, habéis podido ver algunos de los resultados que hemos obtenido con este apartado, en este apartado del iPhone, grabando con el propio iPhone 11 Pro, así que es mejor que juzguéis por vosotros mismos viendo estos vídeos. Y antes de pasar con las conclusiones, queremos hablaros de un punto bastante importante para todos los usuarios, para todo aquel que vaya a comprar este iPhone 11 Pro, y por supuesto estoy hablando de la autonomía. Según Apple, este teléfono cuenta con una autonomía de 4 horas más que en el modelo del año pasado, y según iFix, el iPhone 11 Pro cuenta con una batería de 3179 mAh. Y otro de los grandes cambios que anunciaron los de Cupertino fue al fin la inclusión de un cargador de 18 vatios. Con estos cambios, ¿cómo queda la autonomía media en el iPhone 11 Pro? A grandes rasgos se cumple que una carga da para más de 24 horas de autonomía, incluso en días de uso intensivo, alternando ratos de cámara, conectividad de datos y horas de reproducción multimedia. Pero lo que más se nota es la reducción del tiempo de carga, y es que pasamos de las 3 horas y 20 minutos con el cargador de 5 vatios en el iPhone XS y sus 2658 mAh, y ahora tenemos 1 hora y 42 minutos para llegar del 0 al 100% con los más de 3000 mAh del iPhone 11 Pro. No batáis récord de carga rápida, ni se acerca, pero el salto es considerable y es un paso que a nivel de experiencia de usuario debieron dar hace bastante tiempo. En definitiva, este iPhone 11 Pro es por compactación, cámaras y potencia uno de los mejores teléfonos de este año, pero viene con asignaturas pendientes. Ser un móvil con iOS y una pantalla de 5,8 pulgadas garantiza ya nacer con el favor ganado de quien prefiere esta plataforma y sobre todo un teléfono compacto de alta gama. Y además con una triple cámara muy esperada y mejor batería, y sin dejar de lado el estar a la altura en cuanto a la calidad de la pantalla, sin emplear esfuerzos en batir récords en resolución o en tasa de refrescos. Aunque tenemos un frontal que tampoco encaja en esos porcentajes de pantalla frontal de vértigo, y a un gran angular que, pese a presentar resultados más que interesantes con buena luz, no bate a priori de manera clara al resto. Pero este iPhone es sin duda un golpe sobre la mesa, viene con los deberes hechos, aunque le queda alguna asignatura pendiente para el año que viene. ¿Y vosotros qué pensáis sobre él? Dejadlo por los comentarios, os estaremos leyendo. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así pues por supuesto suscribíos, y nosotros nos vemos muy pronto aquí en un nuevo vídeo en Chataca.